Bueno, yo como cualquier otro chico normal hacía muchos deportes, jugaba fútbol, jugaba básquet y un día en unas canchas donde yo iba a jugar encontré unos carteles que decían ¿te interesa el fútbol americano? Y bueno, ahí empecé en una escuela que se llama Brafa, está ahí en la Guinehueta. Y bueno, ahí estuve 2 años conociendo, metiéndome un poquito en lo que es este deporte y a partir de ahí pues conocí Uroloki, que es donde acabé y donde bueno, he jugado durante muchos años. Uroloki, más que ser un equipo, es una banda. Y los que somos de Uroloki, mal que le pese a mucha gente, nos alegramos de haber sido parte de esa banda, ¿no? Porque hace poco me he reunido con compañeros y ya te digo, como si no hubieran pasado los años, nos llevamos bien. La motivación es diferente para los equipos nacionales, para un equipo como Uroloki o una segunda división. Lo importante es pasártelo bien, el resultado importa, pero lo importante es cuando tú llegas al vestuario, ves a tu compañero y dices, bueno, lo has hecho mal, sí, pero eres mi amigo, estoy a gusto contigo, lo hemos hecho los dos juntos, lo mejor que hemos podido. Entonces eso creo que, quieras que no, marca mucho, ¿no? Una amistad. Selecciones españolas, gracias a Dios, he podido vivir 3. La primera como novato, a los 16, 17 años, de la mano de Marcos Girles, fue el que me introdujo y bueno, me ayudó a poder ver ese mundo, ¿no? Que había algo más después de tu club. Luego en Londres con Peter Brugnani, un gran amigo. Bueno, esta última con Héctor Trabado. Y de las 3 guardo muy buen recuerdo. En esta última, obviamente, ya por mi edad y por mi experiencia, era un poquito más la persona a seguir o, digamos, el líder del equipo, aunque nunca me ha gustado nominarme de este líder, ¿no? Pero bueno, es divertido, o sea, ves cosas que en España no podemos ver, ¿no? Jugar contra otras selecciones, cómo trabaja la gente, otros entrenadores, todo esto es bueno. Bueno, básicamente el cambio de equipo ha sido por la motivación de verte involucrado en un nuevo proyecto, ¿no? Bueno, yo, como te he dicho, yo jugué en Uroloki durante muchos años, al equipo al cual le debo todo lo que he sido y lo que seré durante muchos años de mi vida. Y bueno, el proyecto en Uroloki se fue terminando y hubo un nuevo proyecto que era Pinés. Con ellos participé 3 años, me lo pasé muy bien, conocí mucha gente, jugué en Europa, hasta que bueno, hubo la oportunidad de cambiar, y entonces hice el cambio a Badalona, ¿no? Que también, bueno, con ellos fue también muy divertido. Cualquier persona que pueda permitirse el lujo de ir a jugar fuera, ya sea un campus, ya sea un mes, ya sea una temporada, es lo más recomendable, porque aprendes. O sea, en nuestros equipos nos enseñan nuestros entrenadores, que al mismo momento son entrenadores, son nuestros mentores. Nosotros convivimos con ellos una parte de nuestra vida. Y si tú te puedes ir a otro sitio y ver otras cosas, experimentar otras cosas, aparte de un cambio cultural importante, ¿no? Eso te hace crecer tanto como persona como jugador. Juego en 2 países, ha sido en México, en la Liga Universitaria, con los Borregos Campus Toluca, y luego en Noruega. En estos 2 equipos he llegado más o menos de la mano de un gran amigo mío, que es Tristan Solo, que fue el que abrió un poco de brecha. Y bueno, ¿qué te voy a contar de una liga universitaria? Cuando tienes 12 entrenadores, una ciudad que te apoya, un equipo médico, 70 jugadores. Pues bueno, lo que veis en las películas es exactamente lo mismo, ¿no? De ahí también recuerdo muy buenos recuerdos. Y luego de Noruega, bueno, es un poco más lo que se hace fuera, ¿no? No importa cuánta gente tengas, cómo la tengas, sino lo importante es trabajar, ¿no? Los países escandinavos trabajan mucho, el tamaño ya lo tienen, ¿no? La gente es muy allegada a ti, aunque parezcan que son muy fríos, son muy allegada a ti, ¿no? Entonces ahí me encontré como en casa, a pesar de ser español, a pesar de no tener un muy buen inglés, ya te digo, muy buenos recuerdos. Y lo que se nota mucho, ya te digo, el trabajo. Piensa que yo cuando me fui a México, me fui en el 2002, yo venía de jugar en Uroloki, un equipo muy pequeño, de jugar una temporada en Drax, un equipo no tan pequeño, pero claro, llegué justo a una universidad donde te vienen a buscar, donde tienes un entrenador, donde te meten en un edificio de jugadores, donde ya te digo, cada mañana a las 6 de la mañana vas a correr, a las 8 desayunas, a las 2 tienes entreno, tienes vídeo todos los días, claro, todo esto se te hace grande. Es complicado, ahora mismo no pienso en el volver, ahora mismo solo pienso en el poder hacer una vida normal, que si gracias a hoy la puedo hacer, bueno, es por todos mis amigos que me han estado apoyando, no todos. Me gustaría recalcar 2 personas muy importantes para mí, como es Anuska Pequero y Elena García Morilla, que han estado en todo momento apoyándome, ¿no? y ayudándome, no físicamente, sino psicológicamente. Ya te digo, es una lesión de larga duración que estás cada día luchando con el querer levantarte, el querer salir a la calle, el querer disfrutar de la vida.
es una lesión, no se te acaba la vida, hay más, ¿no? Entonces, ahora mismo no me planteo el volver. Y si vuelvo, no sé cómo volveré. Me conformaría a día de hoy solo como salir a correr, hacer deporte, ir a patinar, ir en bicicleta, ir a correr con mis amigos. Me conformo con poco a día de hoy. Esta temporada es complicado, muy complicada. Primero porque como a todo equipo y en este deporte minoritario tiene un cambio generacional muy importante. Las bases de este equipo son chavales que vienen del junior, como los hermanos Brunani, Edu Pujadas, Javier Fernández. Bueno, hay varios chavales que lo están haciendo muy bien. El problema es lo que te estoy comentando, ¿no? Que son chavales muy jóvenes, con muy poca experiencia. Eso, quieras que no, al coach Óscar Calatayud le va a costar mucho. Yo me temo que este año el equipo revelación va a ser Osos de Madrid. Como te he comentado, en estas ligas pagamos muy caro el cambio generacional y Osos lo sufrió hace 2 años y ahora está yendo hacia arriba. Osos y Bats van a ser los equipos importantes. Pioners siempre está ahí porque el head coach que tiene, Teo Polanco, sabe exprimir muy bien a todos. Entonces yo creo que este año Osos, Bats, Pioners, Drax va a ser la tabla.